Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 10 de la Eredivisie de Países Bajos, el Emmen de Miguel Araujo, Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez empató como local a 1 frente al Volendam. Como se los avisamos la semana pasada, el defensa nacional fue expulsado, por lo que no estuvo presente para este encuentro, al igual que Sánchez, aunque lo suyo fue por decisión técnica, por lo que el único peruano que estuvo presente fue Mpaché, que fue al banco de suplentes, pero no ingresó en todo el encuentro. Encima de todo, sus compañeros no lo pudieron ganar, ya que con los tantos de Wael Olchuk y Amef El Meisoudi repartieron los puntos. Con este resultado, el equipo rojiblanco ahora está en zona de revalidación con solo 6 unidades y buscando aún su primera victoria en su vuelta a la primera división. En su próximo partido visitarán al lado 20 de la cuarta división por la primera ronda de la Copa de Países Bajos. El delantero nacional, Percy Liza, ha entrado de nuevo a la convocatoria del Marítimo y podría debutar con su nuevo equipo en el choque ante el Mafra por la tercera ronda de la Copa de Portugal. El ex Sporting Cristal ya había sido llamado para formar parte de los concentrados del primer equipo por un partido de la Primera Liga la semana pasada frente al Boavista. Sin embargo, ahora espera poder tener sus primeros minutos en el ataque del equipo verdirrojo, ya que el rival es de la segunda división del país luz y podría ser su debut oficial en Europa, tal vez cuando el partido ya lo estén ganando. La cosa es que estaremos atentos a lo que pueda hacer Percy Liza este sábado 15 de octubre a partir de las 9 de la mañana, hora peruana. Por la primera jornada del grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2022, el club Alianza Lima empató 1 frente a su similar del Deportivo Lara de Venezuela en el estadio Gonzalo Pozo de Quito. En el primer tiempo, el equipo llanero controló el partido y propio de ello, a los 25 minutos, Génesis Flores abrió el marcador tras una buena jugada individual. En el complemento, las íntimas salieron con otra actitud y luego de varias opciones falladas, Sashenka Porras a los 92 minutos realizó una gran jugada individual y definió el ángulo para sellar la igualdad en el duelo. En la próxima jornada, el equipo dirigido por Samir Mendoza chocará frente al Santiago Morning de Chile. Lastimosamente, la lesión de Adriana Lucar sería más grave de lo pensado, así lo informó la periodista deportiva Andrea Closa. Y es una pena, ¿no? Porque lo va a tener que hacer sin Adriana Lucar, según nos comentan, todavía en desarrollo la lesión que ha sufrido la delantera de Alianza Lima, pero muy probablemente se pierda la fase de grupos. El parte médico habla de una lesión muscular, ¿no? Sí, y lo que me dicen es que se va a perder la fase de grupos. Claro, es un desgarro. Sí, no tengo el diagnóstico exacto, vamos a tratar de averiguarlo durante el programa, pero lo que sí me mencionan es que muy difícilmente tenga participación en la fase de grupos. Aunque la misma futbolista, en declaraciones a Alianza History, dijo lo contrario. Adriana Lucar está a la expectativa de jugar este lunes ante Santiago Morning o, en su defecto, el jueves ante América de Cali. Lo determinará la resonancia magnética a la que será sometida en las próximas horas. Veremos entonces si la goleadora del equipo blanquiazul puede apoyar a sus compañeras que tanta falta les hizo hoy día. Luego de la salida del técnico uruguayo Gustavo Roverano de la selección peruana sub-20, se supieron algunos detalles de la misma. Si bien aún falta la oficialización por parte de la Federación Peruana de Fútbol, todo está decretado. La información la trae el periodista deportivo Carlos Navarro. Gustavo Roverano ha respondido a una invitación que le hemos hecho para dialogar con él y responde Gustavo lo siguiente. Está bien. Después de haber tomado la decisión de renunciar, Está bien, aclara. quiero bastante. estar estos días con la familia. Bueno, manejo la información que a él, le reprocharon la campaña que hizo entre partidos amistosos y Odesur. Y lo de Sur. ¿Ok? Ahora, ante el reproche, mal, ¿no? Ante Uruguay. ante el reproche, Paraguay debo entender que Gustavo inteligente dijo, bueno, ok, Ya veo cómo vengo, Ya cómo entendí. viene la mano, listo. no hay ningún problema, yo renuncio y me voy. Es así que a menos de 3 meses para iniciar nuestra participación en el Sudamericano Sub-20 en Colombia, donde pelearemos por un cupo los 4 al Mundial de la categoría en Indonesia, todo hace indicar
que no habrán demasiados técnicos que quieran agarrar esta papa caliente, porque se habla de Marco Valencia, Jorge Célico o hasta Ricardo Gareca. Por favor, sean serios. El que más cerca tiene de agarrar a esa selección es Flavio Maestri, que llegaría tal cual llegó Gustavo Roverano, porque ¿qué otro técnico respetable querría tomar una selección manejada por la bola incompetentes de la federación? Y esto que Ernesto Aracaki está pasando por alto. Sinceramente, todo ese floro de la famosa reestructuración del fútbol peruano fue eso, solo floro para que las aguas se calmen luego del no de Ricardo Gareca. Por eso lo sigo sosteniendo. Mientras sigan estos dirigentes incapaces al mando del fútbol peruano, muy difícil que vayamos a mejorar tal como lo hacen nuestros hermanos países vecinos. Y la novela del futuro profesional de Paolo Guerrero sigue dando de qué hablar. Ya les contamos semana tras semana sus opacas presentaciones en el Avaí antes de que se vuelva a lesionar de la rodilla izquierda, por lo que todo apunta a que no seguiría con el León de la Isla. Sin embargo, el depredador aún no tiene en mente retirarse. El detalle es saber dónde lo hará al borde de los 39 años de edad y cada vez dejando una imagen no decorosa. En esta línea, el jornalista brasileño Carlos Rauen habló de la situación del goleador histórico de la selección peruana y sobre todo, atentos a su actual sueldo mensual en Brasil. Paolo não está bem aqui no Brasil, no Avaí. Ele não consegue fazer partidas em sequência, ele não consegue ter uma sequência na equipe do Avaí e está muito mal quando entra em campo. Joga poucos minutos e isso não faz com que ele tenha continuidade no time. Então é muito provável que ele faça a Série A, termine o Campeonato Brasileiro e depois deixe o Avaí Futebol Clube. A torcida também já não está mais aplaudindo tanto quanto ele entra, então é muito difícil a continuidade do Guerreiro no Avaí. Quando o Guerreiro chegou, existia muita esperança. O torcedor do Avaí lotou o estádio para assistir a apresentação do jogador e o primeiro treino dele no clube. ¿Se considera un fracaso la llegada de Paolo Guerrero a Bahía? É um fracasso porque o Avaí esperou muito dele, os torcedores também. A gente esperava muito desse jogador pelo que ele já fez no futebol mundial e principalmente pelo que ele já fez no futebol brasileiro. A torcida esperava muito. Todo mundo teve muita paciência em esperar o jogador se recondicionar. Ele demorou de 3 semanas a 1 mês para entrar em campo pelo Avaí e quando entrou não mostrou muitas condições. Ele já baixou muito o salário para jogar no Avaí. A gente tem informações de bastidores que o salário do Paolo é algo em torno de R$150 mil, que é algo muito inferior ao que ele ganhava no Internacional, que é aproximadamente R$1 milhão, o último salário dele, e ele baixou para 150 mil para disputar a Série A pelo Avaí. Com o Avaí jogando a Série B, o teto de salário do clube não deve passar de 70, 80 mil reais. Eu acho muito difícil Paolo Guerreiro continuar em caso de uma Série B de Campeonato Brasileiro. Si hacemos los cálculos, esos 150 mil reales brasileños equivalen más o menos a $28.000. Si el Chucho Chávez gana $10.000, perdón Chucho, no dije nada, no es la millonada que ganaba hasta hace 2 años. Y luego de no destacar en Brasil, seguro se va a devaluar aún más. Es así que más de un club del Perú podría animarse a recibir a Paolo Guerrero. Se animará a Alianza Lima u otro más. ¿Pero tú qué crees? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!